Y un día mi papá está caminando por los... Y de repente se topan con un grupo de oficiales nazis. Esos oficiales nazis no mataron a mi padre ni lo hirieron. Fueron muy amables con mi padre. Lo triste es que uno de ellos era Adolf Hitler. Soy Cliff. ¿Cómo te llamas? Encantado de conocerte, soy Eli. Eli. Me gusta tu nombre, señor. Gracias, es bíblico, soy judío. Genial. Yo adoro a un judío. Bueno, yo también lo creo. Así que tenemos eso en común. Tengo curiosidad sobre cómo piensas acerca de lo que en la Biblia es metafórico y lo que crees que es verdad absoluta. Claro. Jesús le dice a un fariseo llamado Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo es demasiado literal en su interpretación de lo que dice Jesús. Y Nicodemo dice, claro, se supone que debo volver al vientre de mi madre, pasar por el canal de parto y nacer de nuevo. No, Nick, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, no físico. Así que obviamente tenemos que permitir que un espíritu o un escritor use metáfora, símil, analogía, alegoría. Y encuentras eso a lo largo de la Biblia, obviamente tienes que permitir que un autor o hablante use narrativa histórica. ¿Cómo lo diferencias? Estudiando el estilo literario. Érase una vez en la tierra de Nod, Winken, Blinken y Od tomaron un paseo en bote. Obviamente eso es mitología. En este lugar, Matt, para estas personas alrededor de esto sucedió se lee como el New York Times o el LA Times. Eso es un reportaje de testigos. De lo contrario, es metafórico. No, si es un reportaje de testigos que afirma serlo, entonces tienes que seguir adelante y estudiar cosas como la arqueología. ¿La arqueología apoya estos nombres de lugares? ¡Genial! Con muchas cosas en la Biblia, la gente toma cosas de tiempos antiguos y trata de transponerlas a la modernidad. Y podríamos sentir que ya no son tan precisas. Podríamos querer el matrimonio gay en nuestras sociedades, por ejemplo. Podríamos decir que las prohibiciones contra eso eran metafóricas o históricamente irrelevantes, específicas, localizadas, de ese periodo de tiempo. Sí. Tengo curiosidad sobre cómo responderías. Moisés afirmó que Dios estaba dando los 10 mandamientos. Un Dios, no otros. No hagas un ídolo. No abuses del nombre de Dios. Respeta el sábado y adora a Dios. Honra a tu madre y a tu padre. No asesines. No cometas adulterio. No robes. No mientas y no codicies. Esos no son los 10 consejos que están culturalmente ligados a una cultura particular. Esos son valores trascendentes que vienen de un Dios eterno cuyo carácter es bueno y santo. Y está comunicando de una manera que tú y yo, con las mentes racionales que nos ha dado y las conciencias que tenemos, podemos entender. Estoy un poco confundido sobre nuestra capacidad para entender la voluntad de Dios, porque podemos ser alejados de Dios y llevados hacia el pecado. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo realmente hemos aproximado lo que Dios quiere? No tienes que preocuparte demasiado por eso porque tienes una mente muy aguda y tienes una conciencia. Y al ejercitar tu mente y tu conciencia y participar en el autoanálisis, participar en y analizar cómo otras personas se engañan entre sí, se manipulan para llegar a la cima corporativa, no necesitas tener un doctorado en ética para darte cuenta de que eso está realmente mal. Mi conciencia, dada por Dios en la que también creo como judío, para determinar qué partes de la Biblia deben tomarse literalmente y cuáles deben tomarse como metáfora. No tiene nada que ver con la conciencia. No entras a una clase de inglés y decides qué es metáfora, qué es simbólico, usando tu conciencia. Usas tu conciencia para determinar qué es correcto e incorrecto, no qué es metáfora o qué es poesía. En cambio, estudias el estilo literario y llegas a una conclusión. Esta es una descripción precisa de metáfora. Esta es una descripción precisa de literatura científica. Y esta es una descripción precisa de narrativa histórica. Así que es una combinación de razones y conciencia lo que nos permite llegar a la ética moderna y cambiar de lo que la Biblia podría haber dicho que hacemos hace 2000 años, lo que permite la adaptación y transformación y modernidad. No somos fundamentalistas. Tampoco creo que tú seas un fundamentalista. Correcto. Bueno, ¿qué significa esa palabra fundamentalista? Que lees la Biblia y asumes, quizás con arrogancia, no tú específicamente, que sabemos lo que Dios quiso y podemos imponerlo a otros en lugar de ser más abiertos. De verdad, ¿estás abierto a que yo tenga un esclavo? No, para nada. Mi ética no proviene directamente de Dios. Mis problemas, mi ética son intersubjetivos y acordamos colectivamente que tener esclavos está mal. Bien.
Y hemos decidido eso a lo largo de 10 años, observando injusticias históricas. Realmente me alegra que no vivamos en la época de la decisión de Dred Scott, ¿no te parece? Sí, por eso Porque esa era la mayoría. creo que la moralidad es iterativa. Por eso necesitamos constantemente mejorar y criticar en lugar de aceptar un libro como la verdad última interminable y asumir que sabemos exactamente cómo debe interpretarse. Lo siento, nunca me escuché decir lo que acabas de decir. Bueno, creo que no lo verás. Bueno, entonces, ¿por qué me estás citando mal? Bueno, pensé que no estabas muy claro sobre lo que deberíamos saber, que es exactamente verdadero de la Biblia y lo que es metafórico. Y pensé que lo estabas interpretando solo para tus propios intereses. No. Estaba hablando simplemente de los 10 mandamientos y dije que no son las 10 sugerencias, están fuera de la cultura, viniendo de un Dios eterno que es justo y nos dio los 10 mandamientos. Eso es todo lo que dije. Solo para ser claro, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo lo sé? Sí. La forma en que lo sé es, primero leyendo los evangelios y viendo que la evidencia de naturaleza histórica apunta a que Jesús es confiable. En segundo lugar, pongo mi fe en Cristo. Experimento su confiabilidad en mi vida personalmente. En tercer lugar, noto que su visión del Antiguo Testamento es que es la palabra de Dios. Y confío en que Jesús está en contacto con la realidad. Él murió y resucitó de entre los muertos. Tú mueres y resucitas de entre los muertos. Voy a escuchar muy atentamente todo lo que tengas que decir, ¿de acuerdo? Él muere, resucita de entre los muertos. Así que voy a escuchar muy atentamente lo que Jesús tiene que decir. Él trató el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Él repite los 10 mandamientos en sus enseñanzas. Así que los sostengo como de Dios porque Jesús lo hizo, porque Él es confiable. Mi crítica es sobre la capacidad o la suposición más bien de que podemos entender la voluntad de Dios a través de un libro. Y para mí, interpreto la moralidad más como un desarrollo a lo largo de la historia. Hay una cita que me gusta de este libro, leyendo para la clase Tocqueville, que sé sin que el creador levante su voz, que las estrellas siguen el arco que su dedo ha trazado a través de las estrellas. Que a lo largo de la historia, siguiendo estas injusticias, esclavitudes, genocidios, etc., podemos ver cuál es la voluntad de Dios y que podría cambiar con el tiempo, en lugar de solo un libro específico. Creo que eso es menos dogmático. ¿Cuándo es el abuso de un niño inocente? ¿Alguna vez la voluntad de Dios? Creo que para mí la respuesta personal, y tengo curiosidad por saber qué piensas al respecto, es que vivimos en un mundo donde eso permite el mal y eso proviene de la libertad. Y creo que eso es una forma de bondad. La bondad no siempre significa algo fácil. La bondad puede ser dura a veces, la bondad puede ser verdad. En segundo lugar, creo que el hecho de que tengamos libertad y el hecho de que el mal exista es un mandato para todos nosotros de levantarnos y luchar por la justicia. Y así, cuando las personas hacen cosas malas, como negar a las personas el derecho a amar a quien quieren amar, es nuestra responsabilidad levantarnos y hablar por ese derecho. Bueno, Jesucristo nunca dice, y la Biblia nunca dice que no podemos amar a nadie. De hecho, Cristo manda lo contrario. Cristo nos manda a amar a todos y amar incluso a nuestros enemigos. Entonces, ¿apoyas el matrimonio gay? ¿Cómo demonios pasas de lo que estaba diciendo al matrimonio gay? Dijiste que podemos amar a cualquiera. Sí. No dije que podemos tener sexo con cualquiera. No dije que puedo tener sexo con ella y él y él. No dije eso. Está bien. Ese no es mi punto. Entonces, ¿cómo demonios pasas del amor automáticamente al matrimonio gay? Mi agenda es desafiar tus creencias. Gracias por tu honestidad. Bueno, pensé que eso es lo que querías. Sí, quiero. Bien, entonces estamos en la misma página aquí. Estamos en la misma página en ese punto. Está bien. Y leemos en Génesis. ¿Podrías citarlo para mí? Sí. Por esta razón, en Génesis 2:24, leemos, por esta razón, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y en Génesis 1:27 leemos, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Hombre y mujer los creó? Mi problema es que tienes este libro e infieres que nuestras mentes humanas limitadas pueden extraer conocimiento absoluto y eterno de él sobre cosas que no existen. Realmente en ese periodo de tiempo, Estoy aquí para hablar de Jesucristo y promover a Cristo, no la sociedad occidental. está bien, bueno, mi versión de la ética, en lugar de emitir, en mi opinión, afirmaciones arrogantes sobre lo que Dios pretendía. Eso es increíblemente crítico de tu parte. Bueno, sí, tú también estás haciendo juicios. No, no lo estoy. Estoy diciendo que 1 más 1 es igual a 2. Y no conoces mi motivo. No tienes idea. De la misma manera, si le digo a él que 1 más 1 no es igual a 3, es igual a 2. Eso no es necesariamente arrogancia de mi parte. Tal vez haya arrogancia, pero es una afirmación de verdad, señor. 1 más 1 no es igual a 3 o 5, es igual a 2. Eso es una afirmación de verdad. Y que seas tan crítico que salgas aquí y me acuses, a quien no conoces muy bien, de ser crítico. Wow, Jack. ¿De dónde sacas eso? Bueno, creo que querías que la gente viniera aquí y te acusara. Bueno, aquí están los errores lógicos, ¿de acuerdo? Estás pasando de lo matemático. 1 más 1 es igual a 2.
Hay verdad absoluta. Y estás tratando de aplicar eso al análisis literario. No, no lo estoy. No, eso no es lo que estaba haciendo. Me malentendiste, lo siento. Explícalo. Estaba haciendo una declaración de que hay una diferencia entre una afirmación de verdad versus un motivo, ya sea arrogancia, humildad, amabilidad o falta de amabilidad. ¿Crees que tienes razón perfecta? Sé que no tengo razón perfecta. ¿Tú? Absolutamente no. ¿Cómo lo sabes? Y por eso confío mi fe en estas personas aquí para resolver la ética juntos. Pero si sabes que no tienes razón perfecta, ¿cómo sabes que puedes interpretar la Biblia bien? ¿No podrías? Quiero decir. Me equivoco todos los días. Entonces, ¿cómo sabes que tu interpretación de la Biblia es correcta? Porque la evidencia es que Jesucristo es confiable. La evidencia es que Jesucristo y la Biblia dicen que Dios creó el sexo como un regalo hermoso para disfrutar en el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo conoces esa interpretación? Te he respondido, y ya se está volviendo repetitivo. Está bien, pero fue bueno conocerte, Eli. Encantado de conocerte. Cuídate. Encantado de conocerte. Para la idea de Dios como el creador último del mundo, es apropiado etiquetarlo como bueno o malo. En segundo lugar, Dios necesita permitir algo que sucede por una buena razón. Si concedemos que Dios es grande y omnisciente, tendrá razones para permitir el sufrimiento y usarlo en nuestras vidas. Como el efecto dominó, filosóficamente, del que no sabemos nada, a veces podría entenderse por qué permite el sufrimiento o lo trae a nuestras vidas. Creo que bíblicamente ves a Dios actuar diferente a lo largo del tiempo. No actúa igual en una sociedad teocrática que hoy en el siglo XXI. La idea de Dios como el creador último, tenemos nuestra concepción de lo que es bueno. Para mí parece raro que pongamos esta noción humana de lo que es bueno. En general es muy humano. Construcción que vemos y cambia con el tiempo. ¿Es apropiado etiquetar a un ser así como bueno o malo en general? Eso está conectado con el punto de este tipo aquí. Habló de la razón y de cómo necesitamos razón perfecta para entender la Biblia. Como ateo, ¿de dónde obtiene la razón? ¿Me dices que obtienes una mente racional que busca la verdad de un accidente, del proceso evolutivo? Creo en la microevolución, pero eso es ridículo. ¿Cómo entiendes la bondad objetiva o virtudes si eres ateo? No hay estándar para juzgar eso aparte de lo que él decía, que es votemos sobre lo que es la bondad. No hablemos de la Alemania nazi y su interpretación de la bondad, porque eso da miedo, porque sabemos que esto no funcionaría si miramos al pasado. En general, hay ateos. ¿Dirías que tienen moralidad cristiana presupuesta o no son agentes morales? Nietzsche dijo eso. Dijo, si vives una vida compasiva buscando derechos humanos. Estaba molesto con esos ateos porque dijo, no eres honesto con tu ateísmo. Adoptas valores judeocristianos y te llamas ateo. Eso es consistente. Como Aldous Huxley en su clase de Filosofía 101 diciendo, no creo en Dios por sesgo emocional porque no puedo dormir con quien quiera. Si entiendo la ética bíblica, eso es consistente. Nietzsche fue consistente, Huxley fue consistente. Como ateos, hay muchos ateos. Odio criticar al tipo que estaba aquí, pero había muchas inconsistencias en su agnosticismo ateo, y no era honesto con eso en temas como la razón o la conciencia. Creo que debería ser moralmente bueno porque mencionamos la razón, pero creo que debería haber menos sufrimiento en el mundo. Si soy malo con otros, esto causa más sufrimiento. No creo que eso sea bueno. Quiero ser una buena persona. ¿Qué si digo, no creo en la resurrección de Jesucristo y elijo vivir de manera virtuosa y moralmente buena? Muchas respuestas que obtengo son, si no crees en la resurrección de Jesucristo, no crees en sus enseñanzas, no terminas en un mejor lugar tras la muerte. Me pregunto por qué esto es tan crucial. Si elijo ser moral, elijo ser una persona moralmente buena.
evaluarlo y compararlo con alguien que cree en las enseñanzas de Jesucristo, digamos que ambos somos igualmente buenos, ambos vivimos moralmente bien, pero él creyó en la resurrección de Jesucristo. ¿Eso significa que él o ella termina en el cielo en comparación conmigo? Eres un caballero muy considerado y obviamente muy inteligente. Gracias por plantear ese tema difícil. Bien. Punto. Soy fan de Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, el ruso, pensaba que los ricos están realmente torcidos. La gente de clase baja son realmente buenos. Luego Solzhenitsyn fue arrojado a un gulag en Siberia, entre gente de clase trabajadora. Y de repente Solzhenitsyn se dio cuenta de que estos pobres de clase trabajadora son tan corruptos como esos elitistas ricos con los que solía vivir. Eso es exactamente lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que es el corazón del ser humano. No importa si son ricos, pobres, cuál es su herencia étnica, cuál es su estatus socioeconómico, cuál es su nivel educativo. Todos tenemos bien, todos tenemos mal. Un ejemplo rápido. Mi padre creció en Suiza. Estuvo allí durante la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial mi padre era un Boy Scout suizo. Y un día mi papá está caminando por los Alpes de Suiza y de repente se topan con un grupo de oficiales nazis. Esos oficiales nazis no mataron a mi padre ni lo mutilaron. Fueron muy amables con mi padre. Lo triste es que uno de ellos era Adolf Hitler, de vacaciones en los Alpes de Suiza. Hitler hizo algunas cosas buenas. No golpeó a mi padre, pero luego salió y gaseó a los judíos en Dachau, Auschwitz y Buchenwald. Ahora, obviamente, ese es un ejemplo extremo, pero si alguna vez has trabajado en una guardería, señor, o has visto a niños pequeños, pueden ser tan preciosos como pueden ser, y luego pueden ser pequeños demonios. Y odio admitir esto, pero cuando tenía 4 años en el arenero, me la estaba pasando genial con mi amigo y de repente hizo algo que no me gustó, levanté un camión de metal y lo dejé caer en la cabeza del chico. Nunca había visto ese comportamiento modelado para mí. Nadie me había enseñado eso. Me salió muy naturalmente. Me molestaste. Voy a dejar caer mi camión de metal en tu cabeza. Esa es una de las razones por las que creo en Jesús, porque no somos estas buenas personas. Quiero decir, chicos, realmente desearía que pensaran que soy el mejor. Quiero decir, soy un tipo increíble, soy realmente bueno. Pero, señor, estaría mintiendo descaradamente. Por eso necesito a Jesucristo. Ahora la pregunta que también acertaste es si resucitó de entre los muertos. Y tienes toda la razón, ese es el meollo del asunto. La mejor razón para creer que no resucitó de entre los muertos es porque no hay un Dios sobrenatural y por lo tanto no hay posibilidad de que un hombre muerto resucite. Pero mi pregunta es, ¿por qué te aferras tan firmemente a esa suposición de que no hay un Dios sobrenatural? Si hay un Dios sobrenatural, una resurrección es totalmente plausible. Sin un Dios sobrenatural, eres un idiota por pensar que hay una resurrección, ¿verdad? Así que ahora tienes que estudiar la evidencia histórica. ¿La evidencia histórica apunta a que Jesús murió, fue enterrado y resucitó, o no? Entonces, ¿dirías que seguir específicamente las enseñanzas de Jesucristo es un método para evaluar si estás siendo moralmente una buena persona en comparación conmigo, como vivir mi vida a ciegas y decir, está bien, creo que estoy siendo bueno ahora y creo que no estoy siendo bueno ahora? Pero seguir específicamente las enseñanzas de Jesucristo es más como un marco de evaluación para mí, para decir, está bien, según esto soy bueno y según esto soy malo. Creo que hay un componente cultural y también hay un gran componente experiencial y emocional. Y entonces, cuando miras al Imperio Romano, donde todo se trataba de los poderosos comiéndose a los débiles y se reían de esta idea de perdonar a tus enemigos durante las grandes plagas, en realidad salir al campo y salvar a las personas que están muriendo. Solo los cristianos estaban haciendo eso, que eran de diferentes etnias, o por ejemplo los griegos que decían, claramente consistente con Platón y Aristóteles, que debías tener esclavos y denigrarlos, versus de repente el mundo cambia. Incluso Luke Ferry, el increíble autor ateo de bestsellers, habla de esto tan pronto como la comprensión de todos los que fueron creados a imagen de Dios se extendió por el mundo conocido, el valor de cada ser humano cambió.
Ahora de repente las niñas pequeñas estaban siendo sacadas de los montones de basura. Ahora de repente se inventaron los derechos humanos. Ahora de repente en realidad comenzó a sacrificarse la propia vida. Así que no vendría a la moral de Jesús y simplemente diría, no, son objetivamente verdaderas y solo necesitas seguirlas. No, creo que encajan más con nuestra cultura, creo que encajan más con tus propias emociones probablemente. Y creo que si no tuviéramos un sistema de valores judeo-cristiano, que afortunadamente aquí en Occidente ha influido en la mayor parte del mundo, no todo el mundo, pero la mayor parte del mundo, estaríamos en problemas como especie humana. Así que no creo en la fe cristiana por estos grandes valores morales, pero es una pieza que tiene más sentido para mí. Creo que miras a otros seres humanos y no es solo un constructo social decir, ¿debería sacrificarme por ese niño en Myanmar que se está muriendo de hambre? No, no creo que sea un constructo social. Porque si fueras allá y dijeras, voy a salvar, por ejemplo, a esta mujer en África, a quien le están mutilando los genitales. Bueno, los jefes de la tribu podrían decirte, lárgate. Quiero decir, eres parte de esta comprensión occidental de que todos tienen derechos iguales. No, decimos que las mujeres son inferiores a los hombres, y por eso la mutilación genital es algo aceptable. Así que saca tus ideales occidentales de aquí. No, creo que apelarías a una ley por encima de la ley, que hay una moralidad objetiva y un valor objetivo para todas las personas. Y así espero que no solo te vayas a casa con la cabeza entre las manos diciendo, oh, tenían razón, yo estaba equivocado. Así que en realidad estoy citando ahora al New York Times. Una humanista secular, ella fue una gran parte de esta organización que hizo precisamente eso y tuvo que irse y decir, no creo en la fe cristiana y que hay un Dios. Entonces, pero ella dijo, eso tiene más sentido de cómo manejar esta situación difícil. Entonces, cuando pecamos, como si mentimos o robamos, ¿no necesitamos pedir perdón a la persona que herimos en la situación? ¿Por qué necesitamos pedirle perdón a Dios cuando herimos a la otra persona? No es algo donde solo miramos al cielo y decimos, bueno, ese me perdona y no le debo una disculpa a la persona que ofendí. Esa es al menos la idea de que la imagen de Dios está sobre el individuo. Ahora, cuando Elon Musk dijo que la voz de la mayoría es la voz de Dios, creo que ese multimillonario, el tipo del espacio, está equivocado. No creo que sea la mayoría la que toma la decisión. Por mucho que tengamos nuestros ideales democráticos, sobre la mayoría, guiándonos de alguna manera, no es la mayoría, ni tampoco es el individuo. Cuando digo, no deberías hacerme eso, ¿estoy apelando solo a mí mismo en eso? ¿Estoy apelando a ti o estoy apelando a la mayoría en algún sentido? No, absolutamente no. Estoy apelando a algo externo, algo trascendente fuera de todos nosotros. Correcto. Y ahí es donde voy a decir, bueno, eso podría ser por lo que necesito primero ir y disculparme con la persona que ofendí antes de ir y hacer cualquier cosa a cualquier Dios. Parte de lo que el atractivo de ese versículo en la escritura es, lógicamente, si afirmo amar a un Dios que no puedo ver, pero odio a una persona que puedo ver, ¿cómo puede estar el amor de Dios en mí? No juguemos trucos. No lo hagamos. Y ahí es donde es muy importante pensar bien. Bueno, la regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Eso es genial. Cuando tienes un kamikaze, alguien con un complejo de mártir se desmorona entonces, ¿qué pasa entonces? Bueno, tenemos que apelar a algo fuera de todos nosotros de nuevo para volver a, bueno, aquí se hizo un claro mal y no puedes simplemente ir diciendo, bueno, es solo porque Dios está de mi lado y no del tuyo y por lo tanto puedo decir, no, primero ve a esa persona antes de ir a hacer una ofrenda a Dios. Parece que los filósofos a través de los siglos, cuando han intentado investigar la metafísica, han intentado dar cuenta de una especie de derecho universal que trasciende lo particular y lo individual, y por lo tanto, lo contingente. Sí, correcto. No hay un problema cuando identificamos a Dios, ya sabes, el principio supremo como un ser personal, porque entonces introducimos una especie de distinción formal entre este ser Dios y el resto de la realidad. Correcto. ¿O tú? ¿Cómo responderías a eso? Supongo, está bien. Él y yo somos seres separados, ¿verdad? Y si intento fundir mi puño en su mejilla, eso es malvado, porque él tiene su propio cuerpo, su propia identidad. Y yo tengo mi propio cuerpo y mi propia identidad. Y Dios me dio esta mano, no para moldearla en su mejilla en un puño mientras lo golpeo, sino para usar mi mano y mi mente para respetarlo, para ayudarlo en cualquier forma que pueda, especialmente si está hambriento. Así que no compro. Es un problema para él tener su propia realidad y para mí tener mi propia realidad. No, él es real. Yo soy real. Ahora el desafío es que aprendamos a llevarnos bien. El desafío es que vivamos en paz y nos amemos unos a otros. Era más una pregunta metafísica. Sí.
Cuando estamos tratando de dar cuenta de lo que fundamenta a todos los seres particulares, ¿no necesitamos invocar algo que sea universal y por lo tanto no personal en particular? No siento que necesites hacer eso en absoluto. Esa no es la razón por la que creo en Dios. ¿Por qué sientes la necesidad de hacer eso? Explícalo. Dar una descripción completa de la realidad, ¿Haciendo lo que es? intentando investigar lo que es universal. Parece que estos diferentes sistemas filosóficos tradicionales tenían concepciones de algún tipo de universal, y no estoy seguro de que la concepción cristiana lo admita. Yo no soy ella y ella no es yo. Por lo tanto, si me detengo y le doy una bofetada, eso es maldad. Eso no es parte de Dios. Golpear parte de Dios. Eso no es esta parte de la realidad tratando de llevarse bien con esta parte de la realidad. No. Cuando la golpeo o la denigro de alguna manera, eso es maldad. Porque ella tiene su propia vida y cuerpo, y yo tengo mi propia vida y cuerpo. Y más vale que aprenda a respetarla y amarla, no a ser irrespetuoso y denigrarla. Y toda la idea de que todos somos la base de la ética. Porque si todos somos uno y le doy una bofetada, ¿qué acaba de pasar? Parte de Dios acaba de golpear a parte de Dios. No hay nada malo en eso. Ambos somos parte de Dios. Ambos somos uno. Pum, pum, pum. Nada malo. Solo somos parte de Dios. Y creo que eso es ridículo. Y por eso no creo en el monismo de que todo es parte de Dios. Todo es uno. No lo respeto y él no soy yo. De hecho, tenemos diferentes étnicas, obviamente. Está bien, pero insisto, él sigue siendo un ser humano creado a imagen de Dios y yo sigo siendo un ser humano creado a imagen de Dios. Y si lo denigro de alguna manera, eso es maldad. Porque Dios, que es separado de él y separado de mí, lo creó con dignidad. Él está creado a imagen de Dios. Diría que soy... No he sido convencido, aunque todos ustedes han hecho puntos muy convincentes. Y me preguntaba si podrían elaborar sobre qué quieren decir con orden. ¿Cómo funciona ese argumento? Absolutamente. Así que hay, en la naturaleza, hay orden y diseño en tu cuerpo. Quiero decir, si un cromosoma o una hebra de ADN fuera diferente en tu cuerpo, podrías tener síndrome de Down o podrías no existir. Y hay mucho ADN en tu cuerpo. Eso es orden. Por ejemplo, ¿dónde más hay orden? Hay orden si entras a un laboratorio en este campus. Tienes que lidiar con constantes antes de cualquier tipo de experimentación. Así que cuando un científico viene y dice, oye, vamos a duplicar o incluso crear nuestra propia célula de ADN, bueno, él es un creador creando esto para empezar. Así que no se está creando solo. Si se estuviera creando solo, entonces no necesitarías un creador. Eso es solo lo primero, sin embargo. Lo segundo es que está lidiando con constantes. Está lidiando con constantes que deben establecerse, valores que deben establecerse incluso antes de que intente dividir una célula de ADN. Así que esas son algunas piezas, pero hay cantidades infinitas de más, incluso tener una discusión racional que involucra orden. No puedes tener un cerebro racional y razonable si simplemente aparece de la nada desde lo irracional. No puedes tener una personalidad, una naturaleza personal, una capacidad de amar si no hay alguna forma de creador amoroso dándote esa capacidad. Porque si no hubiera ese creador amoroso, solo serías un robot húmedo. Eso es todo lo que serías. Así que no tendrías la capacidad de tener libre albedrío para tomar esa decisión de amar. Así que hay cantidades infinitas de categorías cuando se trata de propósito, diseño, creación. Chicos, muchas gracias por ver este episodio. Dale al botón de suscribirse. Nos encantaría que te unas a la familia. También queremos invitarte a nuestra iglesia en New Canaan, Connecticut. Es en la prepa de New Canaan y se reúne los domingos a las 9:30 a.m.